montaña. Marcos capítulo 11, versos 20 al 26. Dice de la siguiente forma el texto bíblico: a la mañana siguiente, o sea el martes, pasaron junto a la higuera y vieron que se había secado de raíz. Pedro se acordó y dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste está seca. Y respondiendo Jesús les dijo: tengan confianza en el Eterno. Verdaderamente les digo que cualquiera que le diga a este monte: quítate de allí y arrójate al mar, no con reservas interiores, sino creyendo que va a suceder lo que dice, entonces sucederá. Por eso les digo, por eso, todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando estén de pie orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también el Padre de ustedes, el que está en los cielos, les perdone a ustedes sus ofensas. Vaya texto el que nos ocupa el día de hoy, precisamente en el contexto de la semana que estamos por vivir, o que tradicionalmente el calendario celebra, que para muchos ya es lo mismo el día que sea, o la semana que sea, o el mes que sea. Pero es muy interesante estas palabras de Jesús, este evento que es sumamente trascendental para el entendimiento de nuestra comunión con el Eterno, para el entendimiento de quiénes somos y qué es lo que realmente quiere nuestro amado Padre. Pero comencemos con unas preguntas. ¿Te ha sucedido que dices una cosa y te entienden algo diferente? ¿Te ha pasado que dices una broma y no la entienden como broma? ¿Te frustra que no entienden tu sarcasmo o tus bromas o tus explicaciones? ¿Te desespera que muchas veces te malinterpretan o le dan otro sentido a tus palabras, creándose confusión y creándote problemas? Pues a Jesús también le sucede. Todo esto que acabo de preguntarte, a Jesús también le sucede. Y hasta religiones y sectas se han edificado en torno a malos entendidos e interpretaciones fantasiosas de lo que Jesús en realidad quiso decir. Y unos interpretan que Jesús dijo una cosa y ya se formó una secta, y otros interpretan que Jesús en realidad quiso decir otra cosa y ya se formó otra religión, y así tú le vas escarbando y te puedes sorprender de la cantidad de religiones, sectas y grupos que hay por la forma en la que interpretan las palabras de Jesús. Vamos a ver. El día anterior, o sea el lunes, ha sido muy especial. Jesús se había acercado a esa higuera, declarando que jamás nadie comería de su fruto. Y ahora, al día siguiente, amanece completamente seca desde la raíz. Y esto le sorprendió a Pedro. Bueno, ese mismo día Jesús había expulsado a los mercaderes del templo, proclamando que esa era casa de oración para todas las etnias y no una cueva de ladrones. Cueva de ladrones porque es donde los ladrones viven, se esconden. Y la referencia es que los sacerdotes habían convertido el templo, y bueno, los alrededores del templo era el lugar donde ellos vivían, sus casas. Entonces era la casa de ellos, pero eran ladrones y era una cueva porque ahí se escondían. O sea, en el área del templo ellos habían creado un mundo aparte. Habían
pactado con las autoridades romanas para que los romanos no se inmiscuyeran en los asuntos del templo, incluso acuñaban su propia moneda que no tenía ningún valor fuera de ella, pero dentro del templo valía para todo, no podías hacer ninguna transacción económica si no fuera con la moneda del templo. Y por supuesto, los sacerdotes vivían rodeados de opulencia, riqueza y de un poder enorme allí. Por cierto que llama la atención el tema del dinero. El dinero es lo más ficticio que hay. Somos nosotros los que les damos el valor. Bueno, no tú y yo, sino nuestra sociedad la que le da el valor al dinero. Y como ese dinero en el templo, fuera de él, no tenía ningún valor. Pues bien, Jesús hizo estas dos cosas. Ahora bien, en torno a esa higuera seca, vendrá una explicación de Jesús que debe ser entendida a detalle. O sea, no vamos a confundir las palabras de Jesús. Primero, es muy importante entender que la higuera es un símbolo. O sea, la higuera era un árbol que existió y que de veras Jesús la secó. Jesús le habló a la higuera, más bien le respondió. Es como si la higuera le hubiera preguntado. Y Jesús le responde a la higuera y le dice, no va a crecer fruto de ti, ¡pum! Como si Jesús hubiera dado una orden. Algunos dicen es una maldición. No, no fue una maldición. Jesús simplemente dijo qué es lo que iba a suceder. Y entonces la higuera lo tomó como si fuera una orden y reaccionó biológicamente a esa orden de Jesús y se secó. Algunos que están a favor de las higueras y los derechos de las higueras estarán en contra de esta actitud de Jesús y todo. Pero Jesús la utilizó como un símbolo de otra realidad, el templo. El templo como símbolo de la higuera. El templo como símbolo de los sacerdotes que debían de producir fruto. El fruto son las personas que están en correcta comunión con Yahvé. No produjeron fruto. O sea, los sacerdotes no lograban ni se esforzaban por lograr que las personas tuvieran una comunión con el Eterno. Por tanto, no estaban dando frutos. Por eso se iba a secar. ¿Okay? A eso se refería Jesús, al templo. La higuera solamente era un símbolo de cómo actuaba el poder y la autoridad de Jesús. O sea, también el templo iba a quedar sin fruto e iba a desaparecer desde la raíz. O sea, todo el templo fue destruido. O sea, así sucedió. Llama también la atención que Jesús dijo que era casa de oración para todas las naciones. O sea, cualquier persona, sin importar su raza, su nacionalidad, debería de poder tener un espacio para orar. Bien, Pedro está asombrado del poder de las palabras de Jesús, que al decir mal de la higuera, que no está diciendo mal, simplemente está diciendo algo que va a suceder, esta se secó inmediatamente. Evidentemente, Pedro está pensando en el evento desde una perspectiva de magia y aún no lo relaciona con el evento del templo, por lo que no aprecia el simbolismo en todo esto. Aquí está el error de Pedro y aquí está el error de la mayoría de nosotros. Cuando desconectamos la historia de la higuera de la historia del templo y de la historia de Jesús. Exactamente lo que a ti te sucede cuando tú dices una cosa y después alguien va y lo cuenta de otra manera. Y te genera un problema enorme y tú dices, es que yo no dije eso. Bueno, sí dije eso, pero lo dije en este contexto y bajo esta circunstancia y todo. Y bueno, así se generan los chismes, los problemas, los malos entendidos. Eso es exactamente lo que está pasando. Pedro está asombrado de que Jesús hizo que la higuera se secara. No parece manifestar asombro alguno de que Jesús había causado tremendo alboroto en el templo y aparentemente, me atrevo a decirlo por lo que está aquí, ¿verdad? Aparentemente nadie se puso a preguntarle a Jesús sobre el significado que tenían sus palabras de que no dejaba entrar a nadie al templo con objetos ritualistas. Vean las dos predicaciones anteriores. Ese evento es más importante que la higuera. Ese era el evento importante, ese era el evento sobre el que tenían que enfocar su atención. Sin embargo, para Pedro lo único que le preocupa es la higuera. Y le preocupa la higuera porque él ve magia, él ve el acto milagroso, mágico, sin entender que es parte de un evento mucho más importante. Jesús, majestuoso, ecuánime, responde solemnemente
lo que se ha convertido, Jesús majestuoso, ecuánime, responde solemnemente lo que ha de convertirse en la frase fundacional de toda su enseñanza y discipulado para nosotros. Tengan confianza en el Todopoderoso. Tengan confianza en el Todopoderoso. Bueno, aquí dice tengan confianza en Dios, pero la palabra Dios está traduciendo la palabra hebrea Elohim. Sí, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero ahí la palabra que ponen para Dios viene del hebreo Elohim. Y para todos en aquella época, para todos los que vivían en Medio Oriente en aquella época, Elohim es el título que se le da a Dios para describirlo como el Todopoderoso, o sea, aquel que tiene todo poder y puede desplegar ese poder libremente. El título Elohim o Dios está definiendo a una persona, no a un ser etéreo, no a una fuerza, no a algo, no, está definiendo a una persona con nombre, a un ser personal. Ya Jesús le dirá a la mujer samaritana que Dios es espíritu, o sea, no tiene una manifestación física. Bueno, la manifestación física de Dios es Jesús, pero lo que está queriendo decir es que Elohim es un ser personal que tiene todo poder. O sea, no hay un Dios de la lluvia, un Dios del trueno, un Dios de la prosperidad, un Dios, no. Existe un solo ser que tiene el control y la autoridad sobre todas las fuerzas que actúan sobre la vida, sobre la naturaleza, sobre la materia, sobre todo lo que existe. Eso es lo que quiere decir Dios. Eso es lo que quiere decir Elohim. Tú no puedes decir Dios cuando estás pensando en que hay buena suerte o mala suerte, que hay amuletos, que hay magia, que hay vudú, que hay esto. Entonces no entiendes el significado de la palabra Dios. Tú no puedes hablar de decir es que Jehová es Dios cuando le rezas a fulanito, a menganito, a perenganito y te encomiendas a esto, al otro. Estás distribuyendo poderes o fuerzas o autoridades. No. Tú no puedes usar la palabra Dios y al mismo tiempo piensas que Satanás tiene poder y autoridad, que domina a la gente y todo. Elohim significa aquel que tiene todo poder y todo es todo. Entonces hay uno solo. Lo demás es puro cuento. Lo demás son apariencias. Desde allí empiezan nuestros problemas. Desde no entender el significado de la palabra Dios. Y todavía por ahí un ignorante, por ahí un ignorante que dice que predicador, que no sé qué, y todo andaba diciendo que no dijeras Dios, porque cuando decías Dios estabas invocando a Zeus, porque Dios en griego es Zeus, y nos hacía unas bolas. Ignorante porque no sabía griego, no sabía hebreo, no sabía cultura ni nada de eso. Claro que no estás invocando a ninguna divinidad griega ni nada de eso. Dios es la traducción de la palabra hebrea Elohim y significa el Todopoderoso. Si ya no quieres usar la palabra Dios, utiliza la palabra o la frase el Todopoderoso, para que vayas mentalizándote que nos estamos refiriendo a una persona que tiene toda autoridad y todo poder. Y la frase fundamental de Jesús es: tengan confianza en el Todopoderoso. No miedo, sino confianza. Frente a la admiración de Pedro por el acto milagroso de secar la higuera, frente al evento de lo que Jesús ha hecho en el templo, Jesús dice: tengan confianza. Esa es la base de todo. Solamente tengan confianza, pero nada más en Él. Exclusivamente en Él. No confíen en el templo, en la religión, en el ritual, en la estatua, en la medallita, en el amuleto, en la magia, en el conjuro, en el rezo. No, tengan confianza en el Todopoderoso. La confianza infantil, así lo definió Jesús en otro momento, que ya lo vimos en las predicaciones de Marcos, la confianza infantil con la que un niño se abalanza a los brazos de papi o de mami. Así se describe esta confianza. Muy bien, los expertos, y miren, aquí tenemos que meternos un poquito en arqueología. Despierta, que está ahí dormido, pongan atención.
Vamos a meternos un poquito en la arqueología para poder entender qué es lo que dijo Jesús, por qué lo dijo, cuándo y dónde lo dijo. El texto claramente dice: a la mañana siguiente pasaron junto a la higuera. O sea, vienen de Betania, van hacia Jerusalén y pasan por la higuera. Ya en las predicaciones anteriores les había explicado esta caminata que hace Jesús desde Betania a Jerusalén. Bien, los expertos, pongan atención, los expertos dicen que el camino que va de Betania a Jerusalén lleva directamente al monte del templo. O sea, tú podías entrar a Jerusalén, y los que han visitado Jerusalén me dirán hasta qué punto sigue siendo actual esta información. Pero se puede llegar a Jerusalén por diferentes rutas, ¿ok? Pero hay una ruta que te lleva directamente de Betania hacia el monte del templo. O sea, entras a Jerusalén, pero entras derechito hacia el monte. Bueno, el día de hoy sería que entraras derechito hacia el muro de los lamentos o hacia el domo de la cúpula, ¿verdad? Algo así. Bueno, el caso es que el camino que va de Betania a Jerusalén lleva directamente al monte del templo. Y es ese monte, ponga atención, es ese monte el que tiene de frente al ir caminando esa mañana. Jesús va caminando con sus discípulos y el monte que está frente a ellos, el que están viendo, es el monte del templo coronado con el templo construido por Herodes, el suntuoso templo construido por Herodes. Entonces, ese es el monte, el que tienen frente al ir caminando esta mañana. Lo que ven es el templo de Jerusalén en lo alto del monte. Entonces Jesús hace una declaración, utiliza la frase: verdaderamente les digo, que es el equivalente a la de los profetas del Antiguo Testamento cuando decían palabra de Yahvé, con lo que Jesús está enfatizando la veracidad de lo que declara. Un profeta en el Antiguo Testamento, cuando estaba absolutamente seguro que lo que estaba diciendo era palabra de Yahvé, comenzaba su predicación, su discurso, su poema, lo que fuera, diciendo palabra de Yahvé. ¿Okay? A veces decían palabra de Yahvé que vino al profeta, o a veces decían así dice Yahvé, ¿okay? Pero siempre hacían referencia a eso, de dónde venía la palabra. Bueno, el equivalente a esa frase es esa frase que en nuestras Biblias en Reina Valera 60 aparece como de cierto os digo, y que aquí se traduce como verdaderamente les digo. Es una forma de decir, esta es una verdad absoluta. Lo interesante es que Jesús no dice Yahvé dice, sino Jesús dice yo les digo. Jesús asume la autoridad no de un profeta, sino la autoridad divina. Dato importante. Pues bien, el monte al que Jesús se refiere, que le puedes decir que se arroje al mar, no es cualquier montaña que nos estorbe. No se está refiriendo a algún poder mágico para mover cosas del lugar. Está hablando del monte del templo. ¿Cuántos predicadores dicen, ojalá tuviéramos, bueno, no dicen ojalá, ¿verdad? Ojalá tuviéramos la fe suficiente para mover montañas y moveríamos montañas? No, Jesús no dijo moverán montañas. El texto griego, bueno, no sé cómo diga en tu traducción, pero el texto griego dice, le dirás a esta montaña, a este monte. Jesús no se está refiriendo al Popocatépetl, al Iztaccíhuatl o al Nevado de Toluca. Se está refiriendo a un monte específico, el monte del templo. A ese es al que se está refiriendo. Jesús sigue refiriéndose al templo de Jerusalén. Él no ha cambiado de tema. Es que Jesús no ha cambiado de tema. Jesús no ha cambiado de tema. No es que yo tengo fe y yo le digo a Dios, hay ese obstáculo y ese obstáculo quítalo, y yo por fe declaro que ese obstáculo ya no está. No, espérate. Jesús no nos llamó a hacer magia, a hacer espectáculos. ¿Te imaginas que los cristianos tuviéramos el poder de mover objetos, ya no montañas, digamos árboles, personas malparadas, lo que sea, ¿verdad? Imagínate que tuviéramos ese poder. ¿Sería un relajo de planeta?
Hoy amanece el Popocatépetl aquí, mañana amanece el árbol de este lado, el otro día el edificio de departamentos ya se movió, el otro día el carro del vecino ya no está. O sea, no, Jesús no nos está dando poderes mágicos. ¿Cuántos predicadores usan esta frase de Jesús para tratar de llamarnos a una fe que mueve objetos mágicamente? Jesús sigue refiriéndose al templo de Jerusalén como centro de una religión ritualista y dogmática que no logra dar fruto, que no consigue que las personas lleguen a platicar con Yahvé confiadamente. La higuera, el templo, el monte, todo eso es símbolo de la religión ritualista, o sea, una religión que se basa en rituales, de la religión dogmática, o sea, una religión que tiene principios que no se pueden cuestionar ni estudiar ni nada. Religión tradicionalista, o sea que hace las cosas como siempre se han hecho, aunque hayan cambiado el mundo en el que viven, que estorba en nuestra búsqueda del Todopoderoso. El problema que yo tengo con la religión ritualista, dogmática y tradicionalista es que nos estorba en nuestra búsqueda del Todopoderoso. Porque los rituales, los dogmas y las tradiciones generan miedo, generan supersticiones, generan encadenamientos, generan toda una secuencia o una serie de intermediarios, generan la necesidad de lugares especiales, situaciones especiales, cosas así. Estorban y desvirtúan la figura de Yahvé. Completamente cambian la figura de Yahvé. Y no se trata, hermanos, de pararnos frente a un templo y ordenarle que se arroje al mar. Tampoco Jesús está diciendo que nos paremos frente a cualquier templo de cualquiera de las religiones y que le ordenemos que se aviente al mar. No lo va a hacer el templo, y aunque lo hiciera, pues más te tardas tú en moverlo que en que construyen otro. Lo que Jesús quiere decir es que podemos desarraigar de nuestra vida ese miedo ancestral y supersticioso que nos ha mantenido encadenado a rituales, dogmas y tradiciones religiosas. Evidentemente, Jesús no hizo que el monte del templo se arrojara al mar, pero 40 años después, el templo de Jerusalén sería destruido por completo y quedaría solamente la base del monte, pero igual se construyó allí otro templo de otra religión, e igual Jerusalén está lleno de religiones, porque es solamente un símbolo. De donde debemos desarraigar es de aquí adentro, es de nuestro ser interior, de donde se debe desarraigar esos estorbos. Debemos liberarnos de todo aquello que nos impide platicar con Dios confiadamente, como un niño con su papi o con su mami. O sea, Jesús no nos está dando poder para secar árboles, para mover montañas, para acabar con religiones. No. Jesús nos está diciendo que nosotros tenemos el poder, si confiamos en el Todopoderoso, entonces sí tenemos el poder para desarraigar de nosotros aquello que nos estorba en la búsqueda de la comunión con el Eterno. Porque hay una montaña mucho más grande que sí debemos ser capaces de mover con la autoridad que nos da la confianza en el Todopoderoso, y no es precisamente el pico de Orizaba. Y platicar es orar. Y al orar, dice Jesús, que lo que pidamos, recibiremos. Otra de las frases de Jesús
que han sido muy mal usadas. Y sobre todo los predicadores de la prosperidad, no hombre, de aquí se sirven pero con la cuchara grande, ¿verdad? Porque todo lo que pidas creyendo en oración lo recibirás. Por eso yo le pedí un auto y me dio un auto, le pedí una casa con alberca y me dio una casa con 2 albercas y todo, y tú no tienes porque no pides y todo, y ahí se queda uno todo frustrado. ¿Y cómo le hago? Pues dame tu dinero y verás que Dios te va a dar más. Y ahí está la gente dando, o sea, no tienen dinero. Aparte les piden dinero, les dan el dinero a los líderes religiosos con la promesa de que Dios les va a dar más, y no, obviamente no llega. Y ahí está el círculo, porque el líder entonces tiene que convencerlos que el error está en ellos. Pero Jesús no está hablando de prosperidad, no está hablando de nada de eso. Jesús está hablando de la comunión con el Eterno, está hablando de confiar en el Todopoderoso, está hablando del obstáculo que representa el templo. Ese es el contexto en el que Jesús dice que cuando oramos, lo que pidamos recibimos. Y esto es orar confiadamente, pues estamos platicando con nuestro amado Papito, quien sabe brindarnos mucho más de lo que le pedimos o entendemos. Un niño pequeño confía en su papi y en su mami y le pide, cuando platica con ellos le pide, y tiene la confianza de pedir. Los papás en su sabiduría y en su amor sabrán darle a su hijo aquello que le hace bien, que le ayuda a vivir sanamente y le da, por supuesto, cosas extras para su alegría, comodidad, confort y todo eso. A eso se refiere cuando dice la Biblia que Dios da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Tan solo piensa en papá y mamá. Papá y mamá le dan a sus hijos lo que piden, ¿verdad? Oye, quiero comer, y le sirven comida sana para su hijo, ¿okay? Le ponen sus vacunas a su hijo, que el niño ni las pidió, ¿verdad? Pero se las ponen porque los papás creen que son buenas para su salud, para evitar enfermedades. Sus papás le proveen de ropa, aunque el niño no pida ropa, pero le proveen de ropa porque la necesita. El niño pide un regalo para su cumpleaños y sus papás se lo dan, y a veces le dan cosas que el niño ni siquiera había esperado, sorpresas para el niño. Piensa, y Jesús lo dijo, si nosotros, siendo malos, así dijo Jesús, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, pues cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará. Claro, puede suceder que pidas y Dios no te dé, pero esa negativa del Eterno es también una muestra de su amor. Cuando el Eterno dice no, eso no te lo voy a dar, es una forma en la que Él nos muestra su amor, porque Él sabe que lo que estamos pidiendo no nos conviene, nos distrae de nuestro objetivo, nos va a alejar de esa comunión con Él. Nuestro amado Padre sabe lo que hace, pero nosotros podemos pedir confiadamente. Ahora bien, conforme mejoramos nuestra confianza en Dios, todo tiene que ver con la confianza. O sea, la palabra clave no es montaña, es confianza. Esa es la palabra clave. Conforme mejoramos nuestra confianza en el Todopoderoso, nuestra forma de pensar se modifica. Esto es perfectamente natural y normal. Cuando tú conoces a una persona, tu forma de pensar cambia. Por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado que le confiesas a algún amigo tuyo? No, hombre, cuando yo te conocí me caías bien mal y yo pensé que eras así y asado, ya te conozco. No, mira, resulta que sí eres buena gente, nomás tienes la cara de malvado, pero nada. Bueno, así pasa, ¿verdad? A veces que luego tus amigos te andan ahí haciendo confesión. No, yo cuando te conocí creías un tal por cual y todo, pero bueno, exactamente. Cuando tú empiezas a convivir con una persona, la convivencia con esa persona cambia tu manera de pensar, tu manera de pensar con respecto a esa persona. Incluso puede cambiar tu manera de pensar con respecto a ti mismo, por lo que esa persona te diga de ti. Y puede cambiar también tu manera de pensar del entorno que te rodea. Por ejemplo, si te toca conocer, si tú eres, por ejemplo, una persona que trabaja con madera, un carpintero, y todo lo que tú sabes tiene que ver con tablas y clavos y martillos y todo, y conoces a una persona que se dedica a cocinar, ¿verdad? Que es chef o que sabe de la cocina, ¿verdad?
tu forma de pensar cambia, porque de repente vas en la plática con tu amigo o con tu amiga, vas a empezar a darte cuenta, ¿verdad?, de que pues eso de hacer alimentos pues no es tan sencillo como parece, que es tan complejo como el trabajo que tú haces con la madera. Y empiezas a aprender cosas que no sabías sobre los alimentos. No, mira, eso que estás comiendo tiene esto y esto. ¿A poco? Sí, tiene esto, esto y esto. Ah, no, yo no sabía, sí. Así es. Conocer a una persona cambia tu manera de pensar. Constantemente nuestra forma de pensar va moldeándose, ampliándose, profundizándose. Por eso tenemos un dicho, muy bien dicho, que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, las personas con las que convives van moldeando tu carácter, tus costumbres. Es muy fácil para mamá o papá saber, o sabían antes, ahora ya quién sabe cómo sean las cosas, ¿verdad? Pero antes era muy fácil que papá o mamá supieran qué compañías traíamos, ¿no? Porque de repente ya empezamos a peinarnos con los cabellos todos parados, ¿verdad? O cambiábamos nuestras playeras de Mickey Mouse por playeras de Iron Maiden, ¿verdad? ¿Y qué onda, jefa? ¿Quién sabe? Ya sabían por dónde andábamos. Lo bonito de aquella época de nuestra niñez es que no nos mandaban con el psicólogo ni nada. No, era terapia de choque, ¿eh? Terapia de choque, mira, adiós la playera y a peinarse con limoncito, ¿eh? Porque nos echaban limoncito ahí en el cabello para peinar. ¿Verdad? Que pelos parados ni qué nada, ¿verdad? Y soy su madre y me dice mamá que quién sabe qué. Cosas así. Es obvio que si de veras estamos aprendiendo a confiar en el Eterno, porque confiar en el Eterno es un arte. Es como aprender a tocar el piano, es como aprender ballet. Hola Tami, ¿cómo vas Tami con el baile? Bueno, después de saludar a Tami. Eso es un arte. El arte es algo que se aprende con disciplina, pero con amor, con gusto. Es algo, es esas disciplinas que tú las llevas a cabo con amor, con gusto. Y como dijo aquel: si las cosas que valieran la pena fueran fáciles, cualquiera las haría. Es cierto. ¿Y qué creen? Confiar en el Eterno es también un arte que requiere disciplina, pero una disciplina que tú te autodisciplinas con alegría, con gusto. Y si de veras estás aprendiendo a confiar en el Eterno, que es un proceso largo, es un proceso de enfrentar problemas, de enfrentar situaciones y aprender en esas tormentas a confiar en el Eterno, a escuchar la voz del Eterno. Y conforme vas mejorando tu capacidad de conversar con el Eterno, o sea, cada vez tu oración es más fluida, ya no es el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, no, sino ya es: oye papito, fíjate que yo quiero decirte que me siento así, esto y lo otro. Y también cada vez puedes escuchar mejor la voz divina. Ya la predicación no es las palabras del pastor Javier, sino que realmente empiezas a escuchar la voz de Dios, realmente empiezas a entender la palabra del Eterno. Cuando eso sucede, tu forma de pensar cambia, tu mentalidad cambia. Yo he conocido cristianos que llevan 20, 30 años de ser cristianos y son los mismos. Mi conclusión es que su religión, sí, su religión es algo tan superficial que no los afecta en lo más mínimo. Y también he conocido personas que después de 4 o 5 años de ir al discipulado, en los grupos de discipulado, aquí en Tampico, en Madero, allá en Puebla, allá en México, después de 4 o 5 años, tienen cambios profundos en su manera de pensar, en su manera de expresarse, por lo menos en el discipulado. Allá afuera en la calle yo no respondo, pero yo sí me daba cuenta de cómo esta hermanita hace 4 años nos expresaba que no nos persignábamos porque pues no le sé cómo es, ¿verdad? Pero ahorita ya se expresa de una manera tan diferente. Personas que al principio se expresaban con mucha amargura o con mucho odio o con mucha tristeza o con mucha incertidumbre, y ahora se expresan con mucho amor, con mucho gozo, con mucha confianza. La comunión con el Eterno nos cambia profundamente. Y yo sé que muchos me estarían preguntando ahorita: pastor, entonces tengo que cambiar. No, tú no tienes que cambiar, cambias de manera natural. Por eso regreso al ejemplo de los amigos, de tus amistades.
o de tus juntas, no sé cómo les digan por aquí o por allá. Los amigos no nos obligan a cambiar. Solitos nosotros cambiamos, modificamos nuestros hábitos al ser parte de un grupo. Y cuando amas a alguien, cambias, mejoras. Claro que no estás obligado a cambiar. Tengo que cambiar por seguir a Dios. Por eso siempre he dicho eso. Y ustedes me conocen. De este cristiano hipotético, que luego ni tan hipotético es, ¿verdad? De este cristiano hipotético que viene y le pregunta al pastor: oiga, pastor, y ahora que soy cristiano, ¿tengo que congregarme? Y el pastor le dice: no tienes que congregarte. Ay, qué bueno. Oiga, y ahora que soy cristiano, ¿tengo que leer la Biblia? No, ni la compres tan recara, no, ni que compres. Ay, qué bueno. Oiga, pastor, y ahora que soy cristiano, ¿tengo que orar? No tienes que orar. ¿Para qué oras? Dios sabe lo que quieres de antes que lo pidas. Ay, pastor, entonces ni eres cristiano. O sea, si empiezas preguntando eso, no, olvídalo. No lo eres. Una persona es cristiana porque quiere estar con Jesús, quiere escucharlo, quiere hablar con Él. Y en ese diálogo con el Eterno se da cuenta que está cambiando, no que tiene que cambiar, no ese cambio superficial, no esa careta que se pone la gente religiosa cuando va y toca tu puerta, o cuando se presentan ahí en el templo. Todo el mundo usa su careta y parecen que de veras, pero pues no, es puro cuento, es pura apariencia. El cambio profundo es algo natural, normal, sencillo, pero necesario. Pues bien, conforme mejoramos nuestra confianza en el Eterno, nuestra forma de pensar se modifica. Sí, ya lo dije. Nuestro sistema de valores mejora. O sea, lo que antes considerábamos valioso ya no es tan valioso, y ahora descubrimos cosas que son realmente valiosas. Y comenzamos, pongan atención en esto, comenzamos a ver la vida como Él la ve. Cuando tú empiezas a convivir mucho con una persona y esa persona influye en ti positivamente o negativamente, tú empiezas a ver la vida como la ve esa persona. Hay personas que tienen un carácter que influye más sobre los otros, y hay personas que son más moldeables, o sea, se amoldan al carácter de los demás. Bueno, esas personas que se dejan amoldar pueden empezar a cambiar la forma en la que ven la vida. Oye, yo nunca había visto las cosas así. ¿No lo has dicho tú mismo? ¿O no te lo han dicho a ti? Cuando tú le explicas a alguien, no es que mira, esto del virus es así, ya asado y todo, y te quedas: oye, yo nunca había visto las cosas así. Oye, como tú las explicas, no, pues no es como yo las explico, es que este es conocimiento. O sea, una persona puede cambiar la forma en la que ves la vida. Imagínate, quien de verdad entra en comunión con Dios, porque hay mucha gente religiosa, esa gente ni conoce al Eterno. Te estoy hablando a ti que estás aprendiendo a confiar en el Eterno. Cambia tu manera de ver la vida, porque empiezas a ver la vida como la ve Él, como la ve el Eterno. Y entendemos lo que de verdad es importante. Lo que realmente es importante es lo que el Eterno dice, no lo que el mundo dice. Así tendremos contentamiento con todo aquello que recibimos de nuestro amado Padre, y hasta con aquello que no recibimos, pues confiamos en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Yahvé pone en nosotros no conformismo, que no es lo mismo, no es conformismo. Encontramos contentamiento con todo lo que el Eterno nos da, y sabemos que Él nos va a dar más, y también sabemos que lo que no nos da lo da por algo. Cambia nuestra manera de ser. Y entonces Jesús dice algo sorprendente: cuando estén de pie orando. Otra vez, no marca la postura oficial al orar, no. Indica más bien lo que se acostumbraba en aquella época. En aquella época la gente oraba de pie. ¿Okay? Entonces simplemente está diciendo lo que se hacía en esa época. No quiere decir que esa sea la forma correcta de orar. Pero dice Jesús, cuando estén de pie orando, perdonen lo que tengan contra otro. Dice Jesús,
Con razón todo el mundo nos quedamos discutiendo con la pobre higuera y si la higuera tenía higueras hijitas y si ya se quedaron desamparadas las pobres higueritas chiquitas y nos quedamos pensando en el monte y si desarraigo el monte y todo. Es que, miren, aquí hay truco. Es que nos metemos a discutir sobre el valor moral de la acción de Jesús al secar la higuera, nos detenemos a cuestionar el grado de agresividad de Jesús al expulsar a los mercaderes del templo con látigo en mano, que no lo dice Marcos, pero otro evangelio sí le pone a Jesús un látigo en la mano, ¿verdad? Nos preguntamos si es lícito que Jesús empujara a ese pobre sacerdote que estaba en la puerta y que él empezara a predicar para distraernos de la verdadera instrucción de Jesús. Jesús dice que no es importante ni ritual, ni objetos ritualistas, ni templo, ni nada de eso. Jesús dice que conversemos con Él, que confiemos en Él y que cuando estemos conversando con el Eterno, perdonen lo que tengan contra otro. Fíjate el contexto en el que Jesús está hablando. El contexto es lo que hizo en el templo, la higuera, todo el símbolo del ritualismo. Jesús está diciendo la religión no sirve. Olvídense de la religión, de los rituales y todo. Pónganse a platicar con el Eterno. Pero ¿saben qué? Háganlo confiadamente, aprendan a confiar en Él. Pero ¿saben qué? Cuando conversen con el Eterno, cuando estén conversando, el verbo en su idioma original es extremadamente significativo y debemos hacer énfasis en eso. Pongan atención, ya llevamos un ratito aquí en la predicación, pero pongan atención. El verbo es sumamente importante. Cuando estén orando, perdonen. No antes, no después, cuando estén orando. O sea, si al momento en el que yo estoy conversando con el Eterno, me acuerdo de una situación, allí, mientras converso, debo de perdonar lo que tenga contra otro. Perdonen lo que tengan contra otro. Es que yo a fulanito no le perdono porque tengo contra él esta ofensa o esta situación. Ahí perdón. El momento de conversar con Yahvé es el momento para perdonar. Dice Jesús, muchos hablan de tener fe para mover montañas. ¿Sí o no? Pocos hablan de perdonar como requisito para platicar amenamente con el Eterno. ¿Por qué no nos hablan de esto? ¿Por qué nos dicen mucho que la fe mueve montañas? Y no nos dicen de la necesidad de perdonar cuando conversamos con el Eterno. Pues el rencor, el odio, el recuerdo de lo malo que nos hicieron, el no perdonar, o sea, esa actitud así que te amarras y yo no voy a perdonar, ya fulanito no lo voy a perdonar. Todo eso estorba nuestra confianza en Dios. Ah, era eso, pastor, pues era eso. Eso es lo que estorba. Por eso no terminas de confiar en el Eterno. Por el odio, el rencor, todo eso que traes ahí. Y además va envenenando nuestro ser interior, y no que les venga a la mente ahorita lo del Chavo y el Don Ramón, va envenenando nuestro ser interior, haciéndonos desconfiar del amor del Eterno. ¿Por qué desconfías del amor del Eterno? Porque no perdonas. Y ese no perdonar, ese odio o rencor que guardas, te está envenenando, te está intoxicando. ¿Tú crees que está allí guardado y que no pasa nada? Alguien una vez olvidó su almuerzo que su mami le puso en el tupper, ¿verdad? Lo olvidó en el auto, ¿verdad? Y pasaron semanas
¿no? Y luego cada vez que entraba a su auto esta persona decía que huele feo aquí, ¿verdad? Y todo, esa es la refinería y todo. ¿Cuál refinería? ¿No? Para esto tenía semanas que no lavaba su auto, hasta que por fin fueron a lavar su auto, pues encontraron ahí el almuerzo que llevaba ya semanas allí. O sea, ya había todo un ecosistema, ya hay cuál bacterias y hongos y todo, no hombre, ya había ahí, creo que hasta mini dinosaurios, ya había ahí todo un ecosistema. Imagínense, pues por eso olía horrible el auto. O sea, ¿tú crees que esos pensamientos tóxicos allí se quedan? No, se pudren, contaminan, envenenan, estorban. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Confíen en el Eterno y cuando oren, perdonen. ¿Qué dijo Pedro? Mira, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús quiere no darle mucha importancia al fenómeno porque Pedro está así como que fascinado. Haznos otro truco, haznos otro poder. Y Jesús dice, ¿quieres ver poder? ¿Quieres tener autoridad para desplegar poder? Perdona. ¿Para qué queremos que el pastor de nuestra iglesia tenga el poder de mover montañas? Un día quieres ir a explorar una montaña y resulta que ya no está porque le estorbaba al pastor y la movió y la mandó al mar. Ay, mira qué chistoso. ¿Dónde sí necesitamos poder para mover el odio, el rencor, la tristeza, el miedo que hay en mí, dentro de mí, y poderle decir, desarráigate y arrójate al mar? Allí es donde necesitamos ese poder. Cuando es que yo no puedo soltar este ídolo porque, y si lo suelto y si me lanza una maldición, y qué tal si sí es cierto, no, yo por las dudas yo sigo yendo allá a la religión ritualista y todo, y que me echen la bendición total. Más vale que zozobre y no que falte, ¿verdad? Así hay gente que ahí tiene todos sus conjuros y todo, pues por las dudas, ¿no? ¿Cuál por las dudas? Tienes miedo supersticioso. Y necesitas desarraigarlo porque eso te impide tener comunión con el Eterno y hace que desconfíes de su amor. Por eso no confías. Por eso, y si no, yo mejor le busco por acá porque, y si no provee, y si no nos cuida. Entonces, más que mover montañas, necesitamos pedirle al Todopoderoso que nos mueva a nosotros a perdonar, a liberarnos de todo mal pensamiento y de todo mal sentimiento. ¿Para qué le voy a estar pidiendo al Eterno, Señor, mueve a ese malparado que no me deja caminar? Mejor le debo pedir al Señor, dame la capacidad de sacar todo ese odio que llevo dentro. Libérame del rencor que todavía me pesa y me intoxica. Libérame de esas pesadillas. ¿Para qué quiero lo demás? La conversación con Yahvé te cambia y te hace ver que lo importante no es pedirle a Dios, yo pido una casa con alberca. ¿Para qué quiero una casa con alberca? ¿Para ahogarme en la alberca? ¿Para ahogar ahí mis tristezas? ¿La casa con alberca me va a dar felicidad? ¿Me va a traer paz interior? En la conversación con el Eterno voy descubriendo qué es lo que realmente importa. Hay un solo Dios. Es una persona espiritual y tiene toda autoridad. Y todos los seres humanos hemos sido creados por el Eterno. Todas las etiquetas que nos ponemos entre nosotros para discriminarnos, distanciarnos y diferenciarnos es aquí. Delante del Eterno no valen. No lo perdoné porque no era de mi religión. No le hablo porque no es de mi raza. No convivo con él porque no es de mi patria. Para Dios no tiene ningún sentido eso. Ninguno. Por cierto, el verso 26 no aparece en el texto original, pero pues ni hace falta. Perdonar
es muestra elocuente de nuestra confianza en nuestro amado Padre. ¿Por qué no perdonas? Ay, si me vuelven a hacer, y si esto y si lo otro. Perdonar es muestra elocuente de nuestra confianza en nuestro amado Papito. ¿Quién perdona? Quien confía en el Eterno. Confía en el Eterno. Él va a actuar. Él me conoce. Entonces no tengo que guardar rencor alguno. Amado Papito Celestial, libéranos. Libéranos del estorbo que nos impide entrar en una dulce y profunda conversación contigo. Permite, Señor, que desde lo profundo de nuestro ser interior podamos experimentar la dulzura del perdón y que podamos soltar todo odio, todo rencor y todo miedo. Que así podamos expresar nuestra confianza absoluta en ti. Tú nos conoces, sabes lo que es mejor para nosotros. En tus manos estamos, en ti confiamos. Sánanos, restáuranos, libéranos. En Cristo Jesús. Amén. Puestos en pie, recibamos la bendición pastoral. Que el eterno Shaddai, rodeado de querubines, que son los seres de mayor ternura en el cosmos, te hable con el suave murmullo de su voz, para que al escucharlo percibir puedas las tiernas miradas de esos querubines, mientras conversas amenamente y en paz bajo la sombra protectora de sus alas. Y refugiados en ese paradisíaco oasis, tú y todos nosotros escuchar logremos para vida en plenitud las instrucciones divinas. Y acompañados de esos tiernos querubines, el rostro del Todopoderoso contemplar podamos. En Jesús, nuestro Dios y Salvador. Amén. Amado Papito, tú tienes todo poder. Despliega tu fabuloso y maravilloso poder, desarraigando de nuestro ser esas montañas que impiden la comunión contigo. Permítenos entender el propósito de tus palabras, la profundidad de tu enseñanza y enfocarnos en lo único que realmente importa en este momento: aprender a confiar en ti. Que podamos mejorar nuestra confianza en ti y profundizar nuestra conversación contigo. Háblanos con la dulzura de tu voz. En Cristo Jesús. Amén. Feliz semana. Shaddai Raham.